Bienvenidos a un capítulo más de Mentemorfosis. Recuerda que aquí en este espacio es donde todas aquellas heridas y todo aquello que es dolor buscamos convertirlo en una fortaleza y buscamos convertirlo en algo que tú puedas detonar para vivir más en plenitud. Y el día de hoy vamos a hablar, o voy a dedicar como a este capítulo para hablar de cuando amar duele y las heridas que se generan a través de este tipo de relaciones. Y es que superar una infidelidad es bien complicado y desde mi experiencia profesional, la realidad es que recuperarse de infidelidades nunca va a pasar, por lo menos con la misma pareja que te las ocasionó o que lo hizo. Hoy te voy a platicar de la historia de Cristian. Cristian tiene 38 años y lleva más de 10 años con su pareja. La primera vez que él descubrió una infidelidad, pues el mundo se le vino encima. La realidad es que ya no quería nada porque él en su relación se había entregado por completo y confiaba al 100% en su pareja. Ella le lloró tanto y le pidió perdón y le pidió otra oportunidad que él terminó creyéndole y decidió quedarse. Con el tiempo, ¿qué crees? Pues volvió a pasar. Descubrió mensajes, mentiras, citas que ella pues comenzó a ocultar o a decir que iba con sus amigas cuando la realidad pues es que estaba con otras personas. Y el tema es que ya había llegado a la gravedad de brincarse a temas mucho más íntimos y a temas mucho más fuertes que Cristian ya era muy complicado el sanar, el perdonar y el no ver en su pareja esa traición constante. Empezó a vivir con un miedo constante. Revisaba el celular, veía como de repente si llegaba con un tono de voz diferente o llegaba con una actitud distinta, de repente empezaba también ella a decir voy a salir más por la noche con mis amigas cuando pues no salía tanto y ya había ciertas situaciones que para él le detonaban mucha inseguridad porque ella empezó a cambiar ciertos hábitos. Él todo el tiempo estaba buscando señales y aunque en algunas ocasiones ella no venía de estar con otra persona o no iba a estar con otra persona, pues la realidad es que a Cristian ya le perseguían muchísimos fantasmas que no le permitían confiar en ella. Ya no dormía bien, comenzó con problemas de gastrointestinales, tenía dolores de cabeza, una sensación constante de vacío y de no sentirse suficiente ante la otra persona. Aún así, pues él seguía ahí con ella, le era muy difícil irse, convencido de que el amor podía más que el dolor y que en algún momento pues ella iba a cambiar si él se entregaba más de lo que ella había entregado. Y es que hay que recordar y hay que tener bien presente que el tema de la infidelidad no respeta, ¿no? O sea, no es como más hacia las mujeres que hacia los hombres. En este caso te estoy contando una historia en donde a él le está pasando esto. Y hablando de un tema como cultural, a tanto hombres como a mujeres pega mucho el tema de la infidelidad, pero si me meto al tema cultural, al hombre le va a pesar por un tema de ego. No digo que más o menos, pero sí al hombre le pega por un tema de ego. Un día, él analizando como toda la situación, entendió que no la estaba perdonando a ella, que cada vez que ella venía y le pedía una oportunidad, el perdón no se lo otorgaba a ella. La realidad es que se estaba traicionando a sí mismo cada vez que decidía quedarse ahí, porque se daba cuenta que sus límites ella no los estaba respetando y por más cosas que él pedía, ella no se los daba. Pero si ella pedía, él se entregaba más del 100 porque pensaba que esa era la manera en la que ella se iba a quedar. ¿Te suena este caso? Yo creo que es más sonado que hacia la mujer brinque esto, pero pues también hacia los hombres se vive y quiero explicarte todo el contexto psicológico detrás de las infidelidades y cómo afecta no solo hacia los hombres, sino también hacia las mujeres. Este no es un programa que solo me vaya a dirigir a los hombres, pero sí quiero dejar muy en claro que la infidelidad es hacia ambos géneros, tanto mujeres como hombres. Cuando hablamos de una infidelidad, se tiende a pensar que es un tema de falta de amor, pero la realidad es que es mucho más complejo que eso. En el tema de la infidelidad, primero, si la persona de fondo tiene familia que ha venido como con esta dinámica, pues hay mayores probabilidades que lo repita como un tema de patrón de conducta, porque es una normalidad y es un aprendido de, si tú creces, no sé, viviendo o comiendo todos los domingos en casa de la abuela, pues tu normalidad es que todos los domingos vas a comer en casa de la abuela, ¿no? Por más que pasen los años.
las normalidades es con lo que crecemos desde que estamos chiquititos hasta que logramos como despegarnos de la familia. También tiene mucho que ver con vacíos personales no resueltos, con todas estas heridas de la infancia. Se busca mucho el tema de la validación y como ya no me es suficiente con una persona, necesito encontrar a otra porque ya me validaste lo que yo necesitaba, entonces ahora me voy con alguien nuevo que me llene esta parte. No suelto esta otra persona porque me sigue llenando, pero necesito a otra. Y hay personas que todavía siguen necesitando, pero tienen que mantener como el pilar o el principal como proveedor de esa validación, que va a ser la pareja, en este caso Cristian. Tiene que ver, el tema de la infidelidad no es que no quiera a la persona, que no quiera a la pareja o que le falte el amor, porque luego también se dice, es que si hay infidelidad es porque pues te está faltando algo de tu pareja. La realidad es que tiene mucho que ver con un tema de falta de autoestima. Tu pareja te puede estar dando todo, pero si no te llena lo que esa persona te dé porque ya no te es suficiente, vas a buscar, y no quiere decir que tu pareja te esté fallando, que te haya abandonado, que te haya desatendido, que te ignore, aunque también hay esos casos. Pero la diferencia es que hay unos que tienen la infidelidad como algo muy patológico y hay otros que le empiezan a descubrir y que tienen otros tipos de situaciones en la pareja. También hay quienes huyen mucho de intimar. Es decir, depende otra vez, depende de las heridas que tengas, te va a dar mucho miedo como engancharte a personas porque se genera como este miedo a la pérdida. Entonces, como constantemente vivo en un abandono desde chiquito, chiquita, cuando me empiezo a enganchar, prefiero irme porque me da miedo enamorarme o apegarme mucho y que me vayas a abandonar. Entonces me voy, pero emocionalmente, físicamente no. Y muchas de las infidelidades se dan por esto, porque no, emocionalmente ya me estoy arraigando mucho, entonces mejor me voy, busco otra persona con quien pueda generar ese pasatiempo, esa diversión, y cuando empiece a generar ese enganche me voy a ir con otra. Y estas son las personas que no acumulan, sino que van de una pareja a otra manteniendo como la principal, porque saben que lo demás es muy fácil perderlo o es solo pasajero. También cuando venimos de dinámicas en las que el amor se mezcló con dolor, lo normalizamos. Y entonces son aprendizajes relacionados con esta distorsión de pareja. He tenido situaciones o personas en el consultorio que vienen como de estas dinámicas en donde había alcohol, había deudas, había como otro tema de adicciones complicadas, pero siempre la pareja estaba como para reforzar y era como el yo me quedé porque amaba. Y cuando lo entendemos desde esa parte, nos arraigamos la idea de es que si amo tengo que aguantar y si yo amo a la persona me tengo que quedar porque le está pasando mal y si yo me voy, pues voy a hacerlo o hacerla sufrir. Entonces, la otra persona quien recibe la infidelidad decide quedarse porque le da miedo lastimar a la otra persona, cuando la otra persona no genera ese miedo de lastimar y tampoco quiere dañar a su pareja, solo está viviendo su normalidad. Y también tiene que ver con crisis personales o existenciales. Tiene que ver con un punto de reafirmar el amor propio a través de estas otras relaciones. Hay una crisis de la edad que antes era de los 50 para arriba, ahorita la realidad es que la crisis de la edad es muy común en muchas edades, de sentirse atendido, sentirse atractivo o atractiva hacia otras personas. Y cuando ya hay un matrimonio, por ejemplo, que tienen ya una dinámica de muchos años, como que se generan ciertas rutinas que para algunas personas puede ser como un poco aburrido y tedioso y prefieren ir a buscar rutinas nuevas, pero otra vez sin dejar esta. Lo importante sería, y algo que yo recomiendo es, si tú ya estás empezando a sentirte atraído o atraída por otra persona, deja esta, porque cuando empiezas a lastimar a otra persona, entonces ya la conducta no está bien. Acercarnos como a esta parte de nuestra honestidad y de nuestros valores nos va a ayudar mucho. Acuérdate que tú eres libre hasta donde lastimas la libertad de los otros y cuando las emociones se ven también afectadas, ahí creo que ya puedes hacerte un poquito para atrás y reevaluar las cosas. Ahora ahí te va. También la gente que perdona constantemente tiene una afectación emocional. No te quiero hablar solo del por qué
las personas son infieles, sino también de cómo lo vive a quien le cae esta infidelidad. Y es que yo he conocido personas que la realidad es que pueden durar años a hacer su vida, pero traer como en la mochilita o en el frasquito todas estas piedritas del daño que les generó una persona de hace 30 años. Cuando empiezan a cachar como todos estos temas de infidelidad y a perdonarlo, no tiene que ver con que sean débiles, son personas que realmente creen que la otra persona puede cambiar. Y acuérdate que tú no vas a entender lo que hace otra persona porque tú no lo harías. Si hay alguien, o sea, dentro de la pareja, uno de los participantes, en su mente no está ser infiel, realmente le va a costar mucho trabajo cachar la infidelidad de otra persona porque no lo haría. No, esta otra persona no cometería estos actos. Entonces, le cuesta mucho trabajo incluso aceptarlo cuando ya se dio cuenta que le están siendo infiel. Y si genuinamente cree que con un perdón y con un voy a cambiar, te prometo, las cosas van a cambiar. Las personas que cachan la infidelidad al inicio viven en un silencio y lo guardan porque viene el miedo, viene el cómo me voy a ver ante la sociedad, es que me van a criticar, es que me van a decir. Y quiero que entiendan que una persona que está dentro de eso es muy complicado que salga. Si tú conoces a alguien que está en esa dinámica, lo peor que le puedes decir es que ya salte de ahí, deja de quejarte, porque todo el trabajo que hay detrás de esto es profundo y es súper doloroso. Y que tú se lo estés diciendo, acuérdate que solo genera una incapacidad y genera más dolor por no entender por qué no puede tomar esa decisión. Las personas que viven en esta infidelidad o en estas infidelidades están en una alerta constante. A lo mejor no está pasando nada, pero ya se están creando esos fantasmas. Y entonces ya hay un juego mental muy, muy fuerte porque ya no solo es lo que está haciendo la otra persona, sino es por qué yo no. ¿Por qué a mí me están generando este daño? ¿Por qué yo no me merezco esta familia, este amor? ¿Por qué a mí me están tratando de esta manera? Y acuérdate que no es algo personal. La persona que vive como en esta dinámica o en este miedo constante de ser infiel, entra en esta dinámica de alerta constante esperando una nueva traición. Y es algo que ya les he explicado un montón de veces. Cuando estamos estresados se genera mucho cortisol y en este caso disminuye la serotonina. Entonces lo que pasa es que el cuerpo empieza a resentirlo y está todo el tiempo estresado esperando como a ese golpe. Aparecen insomnios, aparecen dolores de estómago, tensiones, dolor de cabeza, incluso el juego mental empiezan a imaginar cosas que genuinamente no hay. No sé, por ejemplo, vi un ticket y entonces ya su mente le dice que ese ticket tiene que ver con una infidelidad, cuando a lo mejor el ticket es de la comida que llevó a la casa y que tú la estás viendo de frente. Ahora ahí te va, los efectos de las personas que aman a una persona narcisista, porque también el tema de la infidelidad puede o no venir de un narcisismo. El narcisismo no es, tampoco hay que confundirlo con todo el trato de este tipo, tiene que ver con un narcisista. Puedes estar viviendo una situación infiel, pero no tiene absolutamente nada que ver con que tu pareja sea narcisista. El narcisista luego va a traicionar, después de la traición, perdón, le va a decir y va a intentar convencer de que fue un error, es que yo no quería hacerlo, es que la otra persona se metió y me empezó a insistir y entonces yo no tuve cómo decir que no, intentando aventar la culpa a medio mundo, pero no haciéndose responsable. Y cuando la persona dice, ya basta, ya no puedo aguantar esta situación, intenta seducir y persuadir la decisión para que pueda cambiar, con promesas completamente vacías. En otros capítulos ya les había platicado el cómo funcionan como este tipo de personalidades y el tema es que acuérdate que cada que te quedas es porque tu inconsciente te dice que a lo mejor en esta ocasión sí va a ser diferente y la historia que se va a contar va a ser completamente diferente porque lo ves desde tu herida y desde tu necesidad, no desde la realidad. Y hay una tendencia a romantizar todo y a decir, está bien, voy a confiar. Y ahí es donde vienen las palabras de los amigos, juzgando, atacando, diciendo, ya vete, no te tienes que aguantar. Acuérdense que si conoces a alguien, no lo empujes a esa parte, porque sí es muy complicado y en lugar de rescatarlos, merma mucho más en autoestima. Todo este ciclo genera una dependencia emocional intensa y es muy difícil salir de ahí. La víctima busca recuperar la versión anterior a esto de la que se enamoró y acuérdense
quédate con lo último que tu pareja hizo porque esa es la realidad. Todo lo anterior tiene que ver con la idea romántica de lo que tú te enamoraste y de lo que te ofrecieron al inicio, pero no la real. Las repercusiones emocionales y físicas de vivir este tipo de situaciones, uno, es el tema de la autoestima. Las personas empiezan a dudar de su valor, de sus características, ya no se reconocen, se desprendieron tanto de sí mismos intentando complacer y darle a la otra persona lo que necesitaba para quedarse, que de repente ya no saben quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, porque soportaron tanto y aguantaron tanto que de repente se sienten completamente perdidos y desvalorizados. El cuerpo vive en un estrés constante, ya el estrés es crónico, porque estás esperando el golpe de nuevo, aunque no, porque luego también hay una tendencia a que cambian. Y yo siempre les digo, te va a cambiar un mes como mucho y después va a regresar. El infiel no se arrepiente de lo que hizo, se arrepiente de haber sido descubierto. Y lo que sigue lo va a ocultar mejor. Esa es la única diferencia. No va a cambiar, solo te lo va a ocultar más. Empiezan a somatizar todo. ¿En dónde? Pues ya no puedes dormir, los dolores de cabeza, viene una ansiedad, un cansancio extremo, empiezan a bajar mucho de peso o empiezan a subir y esto puede detonar en un tema de depresión. Si tú estás pasando por una situación así, busca tu red de apoyo, acércate a personas que no te juzguen, que no te critiquen y que no quieran persuadir en tu decisión, solo que te puedan sostener, que te puedan validar, que te puedan recordar la esencia que tienes. Recuerda que cuando el amor se mezcla con manipulación ya no es amor. Cuando el amor duele no es amor. El amor no tiene por qué doler. Tampoco es perfecto, tampoco es una maravilla, pero encontrar el punto de equilibrio es importante y sobre todo manejarnos con respeto con nuestra pareja, siempre hablar de las cosas, la comunicación es de lo más importante dentro de una relación. Cuando el amor se mezcla con manipulación ya no es amor, es control disfrazado de cariño. Cuando perdonas a un narcisista una y otra vez, no lo estás perdonando a él, no tiene que ver con esa persona. Estás postergando tu libertad, estás postergando tu bienestar, estás postergando el abrazarte a ti mismo o a ti misma. Sanar es comprender que quien engaña no ama, no te está cuidando, te está dando una versión que solo él conoce, pero no tiene que ver con un odio ni con querer dañarte ni destruirte. Solo está haciendo lo que sabe hacer, lo que le enseñaron y lo que para él o para ella es normal. Ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas que llegaron referente al tema. Ahí les va. La primera, ¿por qué a veces se espera que el hombre aguante o no exprese el dolor de una infidelidad? Socialmente al hombre se le conoce, bueno, social y culturalmente al hombre se le conoce como pues el imponente, el macho, el alfa y el que no siente. Y la realidad es que es importante en la época en la que estamos, en las que si buscamos como mujeres un tema de equidad, también voltear y hacerle y reconocerle al hombre que tiene todo el derecho a sufrir y que si una relación se termina por una infidelidad, no tiene que ver o no siempre es responsabilidad de la otra parte. Yo he conocido muchas historias de hombres que se han entregado por completo y la pareja comete estos actos y entonces llegan al consultorio destrozados de decir, pues, ¿qué hice? ¿No? Me echaron toda la culpa, un sellodito de mí y genuinamente veo el sufrir. También he tenido casos en los que dices, a ver, ya traían una dinámica complicada y no aceptaron la ruptura en el momento, que tampoco se justifica, pero son contextos diferentes. Hay que impulsar al hombre y decirle, oye, a ver, ya no vivimos en esa época en la de no llores, no, sí llora, sí desahógate, sí reconoce tus emociones porque son válidas. Y como a una mujer le duele, también a un hombre le va a doler. Ahí les va otra. ¿Cómo se vive la infidelidad entre hombres, considerando que a veces hay acuerdos distintos sobre exclusividad? Y ese tiene que ver más como hacia el tema de la homosexualidad. Y la realidad es que, a ver, acuérdense que las preferencias sexuales no tienen que ver, a ver, una pareja de hombres no es, antes se creía como quién cubre el rol de la mujer y quién el del hombre, nadie. O sea, son dos hombres que se aman porque encontraron el amor entre las dinámicas, las personalidades, etcétera. Y la infidelidad entre hombres sí es mucho más intensa que entre hombre y mujer por los mismos temas de ego. Cuando hay temas de exclusividad,
pues sí, es mucho el ego porque pues ambos están llegando a esos acuerdos. Cuando es una relación mucho más abierta, hay ciertos límites que se tienen que cumplir, no hay como tal una infidelidad, pero si se brincan esos límites se podría considerar ya como una falta hacia esos acuerdos. Esa es la diferencia, pero entre hombres un engaño de este tipo es mucho más intenso por ese tema de los egos. ¿Qué tan común es que un hombre infielmente lastimado busque reafirmarse a través de otras relaciones? Generalmente lo que pasa luego con estas dinámicas es que, por ejemplo, si a mí me fueron infiel y yo no sané eso, voy a irme a otra relación a intentar sanar lo que de este lado no sané, y entonces pueden pasar dos cosas. Realmente me someto como a este proceso para entender que yo no fui responsable, que yo no tuve la culpa, entregarme a otra persona que yo pueda encontrar, que también trae un proceso, que hay cierto tema de salud mental y bla, bla, bla. Pero también yo he visto casos en los que, por ejemplo, si a mí me fueron infiel y no lo sané, me voy a ir a otra relación a toparme con una persona que ahora pueda ser mi víctima para poder desquitarme con esa persona de lo que a mí me hicieron en la otra relación. Y hay otras dinámicas en las que si me fueron infiel, pues yo voy a ir a buscar a una persona que no lo sea porque lo sané, ¿no? Y no me voy a topar con estas personas, pero en todos los casos es importante siempre tener como este proceso emocional. Porque algunos hombres intentan reprimir la tristeza y la transforman en enojo o frialdad. Genuinamente es como una protección en la que ya me hicieron daño una vez, ya me solté, ya amé, ya di todo de mí, entonces a la siguiente persona ya no le va a tocar eso, ya me cierro por un tema de proteger sus emociones, su estabilidad, su salud física y mental, porque se genera como esta distorsión de siempre me va a pasar o todas son iguales, sobre todo si les ha pasado más de una vez. Y a ver, aquí no es que eres imán para estas situaciones, es más bien yo te pregunto, ¿qué estás normalizando las relaciones porque te está pasando constantemente? Ahí es más bien una tarea que les dejo a que se cuestionen, no son imanes, solo es un tema de estamos normalizando demasiadas cosas y ya cuando nos damos cuenta, ya estamos pero bien lastimados. La siguiente, porque algunos hombres sienten culpa incluso cuando no fueron quienes traicionaron. Creo que también tiene que ver con un tema de ego, de decir, bueno, a lo mejor me faltó hacer cosas y cargan como con esa responsabilidad de no di el 100, aunque dieron más que eso hasta quedar completamente destruidos o vacíos emocionalmente. ¿Cómo puede un hombre aprender a hablar de su dolor sin sentir que pierde fuerza o dignidad? Hay que empezar a normalizar que los hombres tienen emociones. Hay que normalizar que los hombres tienen derecho a hablar. Hay que reconocer que también los hombres pueden ser lastimados, tienen emociones y les duele. No por ser hombres no van a sentir. Yo les sugiero que si tienes algún amigo, si conoces a alguien que esté pasando por esta situación, abrázalo y conviértete en esa red de apoyo. ¿Qué papel juega la terapia en el proceso de reconstrucción emocional tras una infidelidad? Aquí les voy a hacer una recomendación. Si tú estás pasando por una situación y todavía no te puedes ir de la relación, busca terapia porque a veces esa red de apoyo es muy complicado encontrarla por todos los juicios que se generan. Ve a terapia. En la terapia lo primero que se va a trabajar es en centrarnos en ti porque el tema de la infidelidad no tiene absolutamente nada que ver contigo. Ir a terapia siempre va a ser algo que yo les voy a recomendar toda la vida, ya sea conmigo obviamente o con alguien más, no importa con quién vayas, con quien te sientas cómodo o cómoda, pero siempre va a ser importante y más después de estos procesos en los que realmente quedas completamente destruido o destruida después de este tipo de traiciones. ¿De qué manera puede una infidelidad transformarse en un aprendizaje sobre los límites y el amor propio? Creo que cuando puedes hacer este proceso, cuando pasas de este tipo de relaciones, trabajas en terapia, aprendes a poner esos límites, pero es que no es ponerlos hacia afuera, empiezas a ponerte los límites a ti mismo, a ti misma. Es empezar desde ahí. Y cuando empiezas a trabajarlo de esta manera, el tema de la autoestima lo empezamos a reforzar y se empieza a trabajar. No está padre madurar a través de una infidelidad, pero al final de cuentas puedes convertirte en ese sobreviviente o la víctima eterna de un proceso de infidelidad y entonces ir compartiendo esto a las otras parejas o a las otras relaciones, justificando que como a ti te pasó, pues se tiene que aguantar medio mundo y lo tiene que vivir también como tú. ¿Qué pasa con la capacidad de volver a confiar incluso en relaciones futuras?
Es un tema que hay que trabajar en terapia porque si no lo sanas, no vas a poder confiar y te vas a ir a otras relaciones a generar ese miedo. Primero va a ser la mejor relación del mundo porque te van a prometer que no va a pasar. Pero como eso ya te lo prometieron en la anterior, que sí pasó, entonces en esta te lo vas a creer un ratito, pero entonces vas a empezar una acción que haga tu pareja, te va a recordar la otra historia y entonces activas como este modo alerta que vas a estar volteando y a lo mejor genuinamente tu pareja actual no te está haciendo infiel, no te está haciendo nada y te está demostrando, pero pues tú traes una herida previa que no la has sanado y la vas a estar aventando a través de tu nueva pareja. ¿Puede la infidelidad generar síntomas de ansiedad o de depresión? Sí, tanto en hombres como en mujeres. Si tú estás pasando por esta situación, acuérdate que tu sistema nervioso se va a activar, vas a estar en constante alerta buscando como todo ese riesgo y todo lo que tu pareja esté haciendo o no, y aunque no lo esté haciendo, tu mente te va a decir que sí lo está haciendo. Y el tema de que esto no lo trabajes es que cuando te vayas a otra relación, lo único que va a pasar en otra relación es que vas a pensar que esa persona te está haciendo lo mismo cuando a lo mejor genuinamente no te está pasando nada, no te está haciendo nada, pero tu mente se quedó con la historia anterior y entonces si no trabajas el tema de seguridad y autoestima, se va a quedar ahí y te puedes empezar a sabotear muchas relaciones. Les agradezco por haberme acompañado en otro capítulo de Mentemorfosis. Espero que el tema les haya gustado, les despierte muchas dudas, pero también les resuelva otras tantas. Si tú conoces a una persona que esté pasando por este proceso, que esté del lado de estar sobreviviendo o viviendo en una relación llena de infidelidades, compárteles esta información. Sí se puede salir de la relación, duele, cuesta mucho trabajo, pero se puede lograr y recuperar tu autoestima, tu valor, tus emociones también se puede lograr. Puedes volver a amar, por supuesto, y sin miedo, porque mereces esa relación, mereces ese amor sano. Acuérdense de seguirme en todas mis múltiples redes sociales en las que estoy, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Síganme en todas vamos a estar publicando mucha información referente a y demás temas. Acuérdense de mandarme sus dudas, de mandarme temas que quieren que se hablen en el programa. Todas las preguntas, prometo que voy a estar subiendo como los temas que se van a hablar con muchos días previos porque luego les aviso un día antes y hay muy poco tiempo de enviar como esas dudas, pero ya lo voy a estar haciendo como con más tiempo. Y muy probablemente en el otro capítulo va a haber un invitado, una invitada, puede ser una sorpresa, no lo sé, no voy a prometer nada, pero sí quiero comprometer. Entonces, esperen la sorpresa. Si no es para el otro capítulo, probablemente va a ser para el siguiente, pero alguien aquí va a ver próximamente. Ya lo estamos o la estamos convenciendo. Es una sorpresa. Gracias por acompañarme en el capítulo y los espero en el próximo.